tan cierto como que le canto, él me puede oír, lo puede sentir en este mismo instante, lo puede sentir muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con amor, gozando de vivir, ligados por la fe. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Cantando, cantando, cantando mi corazón. Lanza la tristeza fuera, mandelas lejos de mi corazón. Lanza la tristeza fuera, mandelas lejos de mi corazón. Cantaré a mi Dios. Amén. Feliz sábado. Hoy continuamos con el estudio de nuestra guía de escuela sabática, Cómo interpretar la Biblia. Y ya estamos en la lección número 7, con el subtítulo Idiomas, Texto y Contexto. Oremos. Querido Padre, ahora al estudiar tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, que al profundizar en esta información y al confirmar con los textos bíblicos, podamos tener una idea más clara de cómo estudiar la palabra, considerando el idioma, el texto y el contexto. Gracias por la multitud de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. El texto clave para esta semana es: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio 31, 26. Qué bendición es tener la Biblia en el idioma que tú entiendes. A menudo damos por sentado y olvidamos que muchos no tienen Biblias y que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las masas. Gracias a la imprenta y a la reforma, eso ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia, seguimos viendo cómo podemos aprender a estudiar la Biblia, llenos del Espíritu y conocer al Señor revelado en sus páginas. Vamos a la parte del domingo. ¿Cómo entender las Escrituras? ¿Con qué propósito nos fue dada la Biblia? Vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia de su plan para redimir a la raza caída de la humanidad y para instruirnos en todos los caminos de la justicia. El Señor eligió hacer esto en lenguaje humano,
haciendo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante las palabras humanas. Permitió que la nación de Israel comunicara su palabra a través de su idioma, el hebreo. Este lenguaje universal en su época les permitió comunicar las ideas que recibían de Dios. También a los apóstoles les tocó y se les permitió llevar el mensaje de salvación a través de otro idioma, el idioma griego, que era el idioma universal en la época de los apóstoles. De esa manera, la Biblia indica la continuidad de este testimonio inspirado desde el primer autor de las Escrituras hasta el último. ¿Por qué era tan importante que los hijos de Israel obedecieran todas las palabras de la ley? Vamos a ver qué les dice Moisés justo antes de morir al pueblo de Israel que estaba listo para entrar a la Canaán terrenal. Deuteronomios 32, versículos 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. La clave es apreciar la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que se enseña o lo que ella enseña. Ese es el consejo final que le da Moisés al pueblo de Israel, y ese consejo sigue latente para nosotros hoy en el 2020. Vayamos a la parte del lunes. Las palabras y sus significados. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, ese tipo de palabras requieren un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. Tratemos de analizar la palabra misericordia. Vayamos a Primera de Reyes 3:6 y veamos qué es lo que Salomón quiere decir cuando usa la palabra misericordia en este versículo. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Si fuéramos a buscar la definición de misericordia, encontraríamos la palabra consideración, amabilidad y perdón. Una actitud de pacto hacia su pueblo, de pacto de Dios hacia su pueblo. Describe el amor de Dios, describe su benignidad. Se han escrito libros enteros sobre la palabra misericordia que intentan captar la profundidad de ella y del amor de Dios hacia nosotros. Analicemos otra palabra con un significado profundo: paz. Vayamos al libro de Números 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La palabra paz en hebreo es shalom. Su significado es mucho más profundo y más amplio. Puede traducirse como una totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantiene en un estado de shalom, en un estado de paz, porque es un regalo de Dios. En este mundo agitado, es una profunda bendición dar la bienvenida al día de reposo con las palabras Shabbat Shalom, ya que nuestra comunión con Dios proporciona la máxima paz y plenitud que nuestra vida anhela. Vayamos a la parte del martes. Repetición, formas de escritura y significado. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. Veamos cómo se expresa esta idea en el siguiente versículo. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. El atributo de crear, de hacer. A medida que el relato de la creación llega al clímax de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. También enfatiza la palabra a su imagen. A imagen de Dios los creó. Observa la repetición triple de la palabra crear y la repetición triple de la palabra a su imagen. Moisés enfatizó que Dios creó a la humanidad y también que la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis al escribir este texto. Leamos otro texto y veamos el énfasis en la siguiente palabra, santo. Vayamos a Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El énfasis está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. Isaías se vio a sí mismo como muerto porque vio su insignificancia frente a la santidad de Jehová. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de entender
y ver nuestra insignificancia frente a la santidad de Jehová y con cuánto honor debemos de ir ante Él, postrándonos y humillándonos ante su presencia. Podemos ver que la Biblia expresa la naturaleza caída de la humanidad, incluso en una persona como Isaías, quien se sintió como nada frente a la presencia de Dios. Vayamos a la parte del miércoles. Textos y contextos. Las palabras en las Escrituras siempre se dan en un contexto. No están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración. Y es esta unidad la que debe entenderse primero. Como si la oración tiene sentido, el sintax de la oración. La semántica. Si las palabras tienen sentido de la manera que van formando la oración. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que aparece la oración. Quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas. Vamos a comparar dos versículos en el mismo libro, el libro de Génesis. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Comparemos este versículo con Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo podemos entender aquí la diferencia entre varón y hembra los creó con la expresión ser viviente? El hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Esto significa que el término hebreo Adam debe entenderse en este pasaje como una referencia al género humano o humanidad, ente humano. Sin embargo, en Génesis 2:7, el mismo término Adam se usa para referirse a la formación de Adán, del polvo de la tierra. En hebreo hay una diferencia de una letra entre la palabra humanidad, Adam, y el nombre personal que se le dio al primer hombre, Adán. Aquí solo se hace referencia al Adán masculino, ya que la creación de Eva es posterior y de una manera totalmente diferente. Leamos Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así, en cada pasaje, incluso dentro del contexto de dos capítulos, vemos una diferencia entre la definición de Adán como humanidad y el hombre, Adán. Así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico, así también el contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más extenso de la creación, como podemos ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande.
La unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. Sin embargo, en ambos relatos se nos muestran los orígenes definitivos de la humanidad. Como podemos ver, el hombre y la mujer son creaciones directas de Dios. Vayamos a la parte del jueves. Los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de la Escritura son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos. Otros eran compilaciones, como los Salmos, a quienes algunos aluden como el himnario de los israelitas. Hay libros históricos como Primero y Segundo de Reyes y hay cartas a varias iglesias como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuye autores. Se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay otros libros cuyos autores no aparecen o no se mencionan, como el libro de Esther y el libro de Ruth. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Génesis 15, versículo del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el periodo patriarcal. Génesis se escribió antes del Éxodo, antes de la salida de los israelitas de Egipto. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por los lugares solitarios, meditando acerca de la condición de su pueblo, quien sufría oprobio por los egipcios, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Patriarcas y Profetas, páginas 255 y 256. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace aún más evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que implica su promesa de establecer a través de él una nación compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En conclusión, en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo,
el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Que Dios te bendiga. Oremos. Al concluir el estudio de la palabra, nos damos cuenta una vez más cuán importante es que estudiemos cada detalle de la misma. Palabras, vocabulario, el contexto, la historia, los autores, el propósito por el cual se escriben los libros, el mensaje central, y no desviarnos del plan de salvación descrito en tu palabra. Te damos las gracias, Padre Santo, porque a seres humanos falibles como nosotros nos has dado tu palabra santa. Bendícenos y sosténnos en el nombre de Jesús. Amén.